Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 8:59 de la mañana de este lunes 24 de julio del año 2023. Y en este momento usted está en la sintonía del circuito Éxitos en Conexión Radio por el circuito Éxitos 107.1 FM en la ciudad de Miami, en el sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar gratuitamente. Y si entra en éxitos107.com, es decir, www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Así que saludos a todos los que nos están viendo en este momento. Recibo el saludo de Juan Bautista González desde una Caracas que conmemora el natalicio del Libertador. Hugo Boscán Zuliano, por supuesto, con el apellido Boscán es Zuliano, y si lo tiene dos veces Zuliano. Rafael Hidalgo Aponte nos saluda desde Inglaterra. Nancy Teresa Herrera desde Valencia. José de Villa también está en Maracaibo. Y, por supuesto, la siempre consecuente doña María Alicia Cifontes desde Caracas. Saludos a todos y gracias por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Aquí estoy con el cafecito de lunes. Es necesario el primer café del lunes. Muy bien. Saludos a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Feliz lunes. Desde la ciudad de Madrid, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid. Saludos a toda nuestra audiencia y en el estudio a César, a Flor, a Laurita y a Dani. Y bueno, por aquí, César, estamos en resaca electoral. Muy bien eso. Mariel Sofía puso un tuit ayer, venía de votar y comentó qué sabroso, qué bonito es votar en libertad. Y acotaba, votar sin militares armados hasta los dientes, intimidándote, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, cuando hay elecciones. Votar en bermudas y chancletas. En Venezuela no dejan que usted entre, por ejemplo, en bermudas al sitio de votación, como si fuera un acto solemne, vaya usted a saber. Y votar, pues, feliz, sabiendo que pronto tendrá resultados. Y Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días, César, equipo y a todos nuestros oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 24 de julio, es el día de San Balduino de Rieti. Es el día de San Charbel Macluf. Es el día de Santa Cristina de Bolsena. Valga entonces la felicitación para todas las Cristinas. Es el día de Santa Cunegunda de Hungría. No conozco ninguna, pero felicitaciones a todas las Cunegundas. Y es el día de San Declano de Ardmore. Declano, otro nombre, como hay de nombres raros en el santoral cristiano. Y cuando le damos un vistazo al calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tenemos la muy auspiciosa luna de Libra creciente. La luna de Libra es la luna de la paz, la luna de la armonía, la luna del equilibrio. Es la luna ideal para llegar a acuerdos donde todas las partes serán beneficiadas. En la luna de Libra, por ejemplo, es muy buena para las reconciliaciones de todo tipo, personales, amistosas, de negocios y por supuesto las románticas. Después de una pelea de esas, qué maravilla es reconciliarse.
es una buena luna para dar reuniones sociales. Y aquí leo, es una buena luna para someterse a un régimen de belleza. ¿Cómo se irá a poner usted? Luna creciente en Libra, Sol en Leo, cuando amanece, cuando tenemos pues este lunes 24 de julio del año 2023. Cuando repasamos las efemérides del día de hoy, tenemos pues que en 1783, el 24 de julio, nació en la ciudad de Caracas, de Santiago de León de Caracas, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, o el Libertador. Es el padre de la patria tanto en Venezuela como en Colombia, países que liberó con Perú, con Ecuador, contribuyó en la fundación, en la libertad del Perú, y fue vital en la fundación de lo que era el Alto Perú, y que terminó siendo Bolivia. Bolivia se llama Bolivia precisamente en honor a Bolívar. El 24 de julio de 1802 nació nada menos que Alejandro Dumas, el padre, el responsable, entre otras maravillas, de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, etcétera, etcétera. El 24 de julio de 1823 se dio la batalla naval del lago de Maracaibo, donde el almirante José Prudencio Padilla derrotó definitivamente a la Armada Española y así se selló la independencia de Venezuela. El 24 de julio de ese mismo año, 1823, Chile decreta la abolición total de la esclavitud. Se convierte en el segundo país de América, después de Argentina, que libera a los esclavos. Esto ocurrió mucho antes de la liberación en Estados Unidos, que como saben ocurre a mediados de ese siglo XIX, tras la Guerra de Secesión. El 24 de julio de 1857, nace Juan Vicente Gómez. El dicen es porque siempre queda la duda, ya que a lo mejor el dictador Gómez arregló su fecha de nacimiento y su fecha de muerte para que coincidieran con los de Bolívar. Aquí le presentan como hacendado militar, político y dictador venezolano que gobernó de forma autoritaria desde 1908 hasta su muerte en 1935. El 24 de julio de 1912 nació Alejandro El Patón Carrasquel. Pitcher, fue el primer pelotero venezolano en jugar en las grandes ligas. Jugó para los Senadores de Washington. El 24 de julio de 1917, Mata Hari comparece ante un tribunal militar y recibe condena a muerte por espionaje. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, ella era bailarina, tenía una gran belleza seductora y es pues un emblema en esto es todo un símbolo del espionaje. El 24 de julio de 1974, en el escándalo de Watergate, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordena al presidente Richard Nixon entregar las cintas con grabaciones de sus conversaciones que mantenía en su poder y se negaba a entregar al investigador del caso. El 24 de julio de 1965, The Byrds corona el primer lugar con el tema Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. Y hoy está cumpliendo 54 años J-Lo, Jennifer López. El 24 de julio de 1974, George McRae coronó el primer lugar en las carteleras británicas con Rock Your Baby. Este tema está considerado como la primera canción disco en llegar al puesto número 1. Es hora de llamar ahora a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, feliz lunes para todos y claro que sí, estamos aquí siempre para responderle también a todos nuestros clientes. Hani, ¿de qué hora a qué hora trabajan ustedes?
Bueno, esa es una pregunta difícil de responder porque las personas no nos creen que estamos 24/7. O sea, nosotros trabajamos los fines de semana, durante la semana, en la noche. Físicamente usted puede venir a la oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, desde la escena del accidente te podemos ayudar y te podemos atender inmediatamente a la hora que sea. En la noche, en la mañana. Ayer mismo, domingo, estábamos recibiendo llamadas tras llamadas de personas que estuvieron involucradas en un accidente y que decían, yo no lo voy a hacer, no lo voy a esperar hasta el lunes para empezar a hacer todo, voy a hacerlo ahora mismo y es lo mejor, es lo más ideal porque ya esta mañana nosotros tenemos los reclamos abiertos, tenemos quién es el tasador involucrado y empezamos a ayudar a la persona con el arreglo de su carro y con un vehículo rentado. A ver, estos casos te llamaron a la oficina, Hani, en la madrugada, 3, 4 de la madrugada, y ya a esta hora, 9:11 de la mañana, el caso ustedes lo están manejando y está abierto, dijiste. Sí, estamos manejándolo ya abierto. ¿Por qué? Nosotros, igual que las compañías de seguro, tenemos personal 24/7. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a abrir los números de reclamos, empezamos a mandar las cartas de representación, empezamos a mandar todos los documentos legales que es necesario. Entonces ya cuando el tasador asignado del caso entra a las 9:10 de la mañana, nos pone a prioridad a nosotros como una oficina legal en vez de cualquier otra persona que vamos a decir comienza hoy lunes en la mañana. Por eso es que usted tiene que guardar en la memoria de su teléfono celular el número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55. Repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Hani, dijiste que uno de los accidentes fue con un automóvil rentado. ¿Vale también en estos casos? Claro que sí, también automóviles rentados, porque nosotros ayudamos a la persona a arreglar el carro, pero mientras que se le arregle el carro o si es una pérdida total, hay veces que hay en la póliza de la persona culpable un derecho que la víctima pueda tener un auto rentado mientras se hace la reparación. Entonces nosotros ayudamos en todo el aspecto del caso, tanto el carro como las citas médicas, como el proceso legal, hasta llegar al resultado de la compensación monetaria. Y estás hablando de meros accidentes donde no hay víctimas. En ese caso, la situación es mucho más delicada, Hani, ¿no? Exactamente, mucho más delicada porque las personas tienen lesiones y las lesiones pueden ser catastróficas. Por ejemplo, yo recibo llamadas de personas que están en el hospital pasando por una cirugía y los familiares son los que no me llaman, o personas que un accidente regular que no saben si tienen lesiones aún o no, tienen incomodidad, tienen adormecimiento, no pudieron dormir bien, pero no saben si tienen derecho a hacer un reclamo o no por las lesiones. Todas las personas, ya sean menor o mayor, tienen derecho a un reclamo si están lesionadas, y las lesiones, aunque sean menores, como una hernia discal, tiene consecuencia para el resto de su vida. Sí. Repito entonces el teléfono de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo, así que nos llamen. Recuerde que es completamente gratis la asistencia. Gracias, Hani. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. 9:14. El editorial con César Miguel Rondón. Leyendo las efemérides del día de hoy, 24 de julio, reparamos en el detalle de que en 1823 Chile decretó la abolición total de la esclavitud, convirtiéndose así en el segundo país de América, después de la Argentina, que liberó a los esclavos. En Estados Unidos esa liberación se dio en el contexto del enfrentamiento entre el norte y el sur. En la guerra de secesión, el sur se oponía
a liberar a los esclavos, que era la iniciativa que llevaba desde Washington el presidente Abraham Lincoln. Cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de una de las prácticas más crueles e inhumanas de las que se tenga memoria. Estamos hablando de una situación espantosa en la cual un hombre pasa a ser propiedad de otro hombre. Y cuando se dice propiedad es eso, es su propiedad, es su objeto. Al ser su objeto puede venderlo, puede castigarlo, puede explotarlo y en ese proceso de explotación puede hasta matarlo. Por eso la esclavitud ha sido condenada abiertamente. Ahora, ¿hay esclavitud en la actualidad? Pues sí. Según la Organización Internacional del Trabajo, tenemos que hay esclavitud en la actualidad. Por ejemplo, la trata de personas, trabajo infantil, reclutamiento forzoso de niños para la guerra, servidumbre por deudas, son algunos de los casos que presenta la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y de Naciones Unidas. Ahora bien, cuando hablamos de esclavitud, y todos parece que estamos de acuerdo en que la esclavitud es perniciosa, que es condenable, resulta que en Estados Unidos, en este estado donde usted y yo vivimos, en el estado de Florida, empiezan a verle detalles positivos a la esclavitud. Y quien se los está viendo es nada menos que el gobernador, el señor Ron DeSantis. Leo esta información. Florida, esta información es del pasado viernes. Florida aprobó nuevos estándares para la enseñanza de la historia afroestadounidense en las escuelas públicas del estado. Estos estándares están causando controversia. Las pautas actualizadas incluyen el requisito de que los estudiantes aprendan, cito, cómo los esclavos desarrollaron habilidades que en algunos casos podían aplicar para su beneficio personal. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuáles fueron estas habilidades? Pues aprendieron agricultura, aprendieron alguna habilidad artesanal, pero ojo, eso no era para su beneficio personal, porque el esclavo carece de personalidad, el esclavo es meramente una cosa. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se plantea que hubo beneficios en la esclavitud para los esclavos? Pues que la esclavitud no era tan mala. William Allen y Francis Presley Rice, miembros del grupo de trabajo de la Gobernación de Florida que desarrolló las nuevas directrices, dijeron a la agencia Reuters que la afirmación sobre las habilidades tenía como objetivo mostrar que los esclavos no eran meras víctimas. Prácticamente se está diciendo que los esclavos eran afortunados de ser esclavos. Los estudiantes de Florida merecen saber cómo los esclavos aprovecharon cualquier circunstancia en la que se encontraban para beneficiarse a sí mismos y a la comunidad de descendientes africanos. Cita textual para estos dos señores. El comisionado de Educación del Estado, Manny Díaz, defendió la propuesta. Dijo, según la edad abordamos algunos de los temas más difíciles, hasta los comienzos de la trata de esclavos, las leyes de Jim Crow, el movimiento de derechos civiles y todo lo que ocurrió a lo largo de la historia. Pues bien, para muchos, si usted está de acuerdo con esta propuesta, usted está defendiendo la esclavitud. Y ese es el detalle. Una cosa es ser conservador, una cosa es ser de derechas, una cosa es estar en algún punto claro y preciso del espectro ideológico, y otra, sencillamente,
es ir contra la historia de la humanidad y a estas alturas del año 2023 abogar por la esclavitud. 9:20, esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Ya regresamos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 9:23 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Al menos 18 muertes confirmadas y 69 todavía por confirmar ha dejado hasta ahora la ola de calor que afecta al condado de Maricopa, en Arizona, donde se han registrado 23 días seguidos con temperaturas de 110 grados Fahrenheit, 43.3 Celsius o más, según informaciones oficiales y de diversos medios. Arizona es uno de los estados de Estados Unidos más afectados por el calor extremo en el mes de julio, que está batiendo récords en el hemisferio norte. El presidente Biden pide al premier israelí Benjamín Netanyahu que no se apresure con la polémica reforma judicial, dado el nivel de amenazas y desafíos a los que se enfrenta Israel ahora mismo. No tiene sentido que los líderes israelíes se apresuren con esto. Deberían focalizarse en acercar a la gente y encontrar el consenso. Cita textual para el presidente Biden. El comandante adjunto del Mando de Naciones Unidas, el general Andrew Harrison, informó que han comenzado las conversaciones con Corea del Norte para intentar recuperar al soldado estadounidense Travis King, quien hace una semana cruzó voluntariamente y sin autorización la frontera. Harrison ha dicho que ha comenzado el diálogo dentro del área de seguridad conjunta entre el Mando de Naciones Unidas y el gobierno de Corea del Norte, aunque ha lamentado no poder dar más información al respecto. El logotipo del pajarito azul que ha identificado a Twitter por años pronto pasará a ser historia, de acuerdo con el propietario de la plataforma, Elon Musk, que planea identificarlo simplemente con una X. El millonario empresario ha recurrido, como suele hacer, a tweets para dejar saber sus planes, y ayer no fue la excepción, sorprendiendo a millones de usuarios que por años se han familiarizado con el pajarito azul. 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Un sector del chavismo en el Parlamento, la Asamblea Nacional, donde ejerce abrumadora mayoría, evalúa modificar la Constitución para retirar la nacionalidad a dirigentes opositores que están inmersos en supuestas conductas reprochables y criminales, según la diputada oficialista Ileana Medina. Esas son propuestas de gente que está evaluando que hasta cuándo podemos permitir que esta gente continúe horadando nuestra patria. Cita textual en ese castellano de la señora Medina. Esto lo dijo en el programa Hablando Claro, aunque no hablan muy claro que se sepa. Medina dijo que está de acuerdo con la protesta, siempre que la justicia demuestre que los dirigentes opositores hayan incurrido en delitos. No hay por qué dudar demasiado en que el chavismo hará exactamente lo que hace la dictadura nicaragüense, quitarle la nacionalidad a los disidentes. El ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal reveló en la Audiencia Nacional de España, antes de ser extraditado a Estados Unidos, que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recibía supuestamente dinero del gobierno venezolano a través de acciones en empresas y testaferros. Oca Diario reseñó que El Pollo Carvajal contó en sede judicial que el ex líder del PSOE cobraba a través del dinero que le generaban acciones regaladas por Maduro en empresas venezolanas que tenía a nombre de testaferros. Un tribunal de Estados Unidos fijó el 23 de octubre como la fecha de inicio de una esperada subasta de acciones de la matriz de la refinería venezolana Citgo Petroleum
para pagar a los acreedores con sentencias contra Venezuela. El proceso de venta establece un cronograma que podría conducir a la aprobación formal de cualquier venta de acciones de PDV Holding, una unidad con sede en Estados Unidos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, dentro de un año. Los acreedores incluyen a la minera Crystal Lakes International, el productor de petróleo ConocoPhillips, Siemens Energy y Red Tree Investment, que están tratando de recuperar unos 2.700 millones de dólares por fallos judiciales y arbitrales impagos. El general Padrino López, ministro de la Defensa, alertó sobre una mayor presencia del Comando Sur de Estados Unidos cerca de Venezuela. Las declaraciones se dan luego de que el Comando Sur de Estados Unidos se desplegara en aguas territoriales de Colombia para comenzar los ejercicios navales conocidos como UNITAS. Y el nadador mirandino Alfonso Mestre se convirtió en el segundo venezolano clasificado para los Juegos Olímpicos 2024. Antes lo había hecho la campeona en salto triple Yulimar Rojas, 9:28. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Buenos Aires. Tras semanas de dura negociación contra reloj, Argentina y el Fondo Monetario Internacional alcanzaron un entendimiento que permitirá cambiar ciertos términos del millonario acuerdo de refinanciación de deuda firmado en 2022 y evitar que Argentina, con severos desequilibrios macroeconómicos, entre en mora en pleno año electoral. Quito. El alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, falleció ayer tras un ataque armado ocurrido mientras realizaba un recorrido por unas obras de la municipalidad, según confirmó el ministro del Interior del Ecuador, Juan Zapata. Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ante su sensible fallecimiento por un ataque armado. Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer domingo que ha decidido nombrar al exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, como gestor de paz para terminar el proceso de paz que considera que quedó inconcluso con los paramilitares. Cito: el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. SIC. Esto lo escribió Petro en su cuenta de Twitter y remató: para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. ¿No es un contrasentido nombrar a un hombre de la violencia como Mancuso gestor de paz? Vamos a Bogotá. Allí en la línea telefónica está el analista político Diego Arias. Diego, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Es un gusto siempre, honrado con la invitación, el saludo para su equipo, para toda la audiencia a esta hora del día, y en principio permítame reaccionar a lo que usted está proponiendo como inquietud, en el sentido de si una persona que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de miles de muertos, de personas desaparecidas, de la ocurrencia de masacres, en tal vez el periodo más difícil del conflicto armado colombiano, se justifica que sea gestor de paz, y yo claramente tengo que decir que sí. Creo que esto pues requiere, por supuesto, un contexto de explicación que tiene que ver básicamente con que pues esta persona fue uno de los fundadores y máximos líderes, junto con Carlos Castaño, de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, y no obstante que él ya estuvo bajo una jurisdicción que tramitó judicialmente el tema del paramilitarismo en Colombia, que se llamó la Ley 975 o el Sistema de Justicia y Paz. Han quedado, como dice el presidente Gustavo Petro, temas inconclusos en relación a la verdad, las complicidades, los aliados, etcétera, pero además, y con esto concluyo esta primera reacción, él puede jugar un papel muy importante para inducir y favorecer que actuales miembros de grupos, digamos, que heredaron el antiguo paramilitarismo y que fueron subordinados de él, puedan dar el paso hacia la legalidad y dejar la violencia y dejar las armas.
¿Cuál es el estatus de Mancuso en este momento? No está claro en términos de la gestoría de paz. Uno supondría que debiera implicar algún tipo de escenario en el que pueda tener, digamos, una condición de libertad, y si no la tiene, por lo menos de facilitar el tema de su comunicación con el exterior. Él tiene cuentas pendientes aún, digamos, en Colombia por pagar, pero no está claro, es de las grandes preguntas con las que amanecemos hoy en Colombia, el estatus de él, qué significa frente a las responsabilidades penales que ya tiene, sentencias que tiene que cumplir, si se suspenden, y si actuaría en esa gestoría de paz desde un lugar de libertad permanente, vigilado, o si significaría algún esquema con la cooperación de las autoridades de justicia de entrar y salir de su sitio de reclusión para favorecer ese tipo de conversaciones. Claro, porque diríamos, allí es donde está el detalle. Usted dice, Diego, que podría reunirse, persuadir a antiguos compañeros de armas en el delito, en fin, pero para ello requeriría Mancuso tener plena libertad, ¿o no? Sin duda, digamos, por la geografía del conflicto en Colombia, los territorios en donde ocurren estas dinámicas, muchos de ellos aislados, con dificultades de comunicación, aunque la comunicación supera hoy con la tecnología, digamos, muchos obstáculos físicos o geográficos, pero lo cierto es que la gestión personal, confidencial, ese cara a cara, esa cercanía, tiene que, pues, ayudar a crear las condiciones de confianza y poder con eso facilitar, digamos, esta gestión. ¿Cómo ha sido recibida esta noticia en Colombia? Con muchas prevenciones en unos sectores y con aplausos en otros. Qué pena ridiculizar un poco esa percepción en términos, digamos, de aplausos. Digamos, reconocimiento mejor en el entendido de muchas personas que saben que en términos de esclarecer realmente lo que pasó con el fenómeno paramilitar, encontrar incluso fosas comunes, él ha hablado de algunas que están del otro lado de la frontera con Venezuela y muchos otros elementos de ese fenómeno, es claro que esta persona puede colaborar enormemente y decir, digamos, la verdad. Pero hay preocupaciones en otros sectores, lo ha expresado el expresidente Álvaro Uribe, quien no le ve ningún problema a que esta persona sea nombrada gestor de paz, pero sí le ve problema a que esta persona no se comprometa a una gestión transparente, sobre todo en términos de la verdad. Porque el tema del paramilitarismo lamentablemente ha estado asociado en algún momento y por algunos sectores a el ejercicio de gobierno que tuvo el expresidente Álvaro Uribe, y lo que no podría suceder claramente es que el aporte de esta persona en términos de verdad y lo que pueda hacer como gestor de paz sea para generar retaliaciones o vindictas o venganzas, sino que tiene que estar claramente en un propósito de ayudar a la reconciliación del país. Diego, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un gusto siempre. Diego Arias, analista político, nos habló desde Bogotá. Y tengo otra noticia proveniente de Colombia. Piedad Córdoba fue citada por la Corte Suprema de Justicia para que explique el origen de su patrimonio, luego de que Carlos Matos y Miguel Pinedo afirmaran que fue intermediaria en millonarios negocios entre Venezuela y empresarios colombianos. Aparentemente, ella tenía como función facilitar el pago a los empresarios a través del organismo venezolano Cadivi. La importancia de la congresista en las transacciones partía de su cercanía con el fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez Frías. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. España. El Partido Popular ganó las elecciones ayer. Con el 99% del voto escrutado, obtuvo 136 escaños y el Partido Socialista quedó como segunda fuerza política con 122. Si bien el resultado complica la posibilidad de la formación de un gobierno, ninguno de los bloques, derecha e izquierda, reúne en principio representantes suficientes como para llegar a una mayoría absoluta, que es de 176 escaños, en la primera vuelta de una investidura, o simple en una segunda con más votos a favor que en contra. Las elecciones generales de España terminaron en un inesperado punto muerto.
dejando a los partidos independentistas catalán y vasco con el equilibrio de poder. El PP, como partido mayoritario, tendrá la primera oportunidad de formar gobierno. Sánchez ha sido criticado por confiar en movimientos separatistas en el pasado, en particular con el grupo catalán de Línia Dura Junts per Catalunya, de Puigdemont. Ahora podrían ser claves para apuntalar su gobierno, ya que los grupos de derecha están fuertemente en contra de la independencia. Y tenemos esto, por ejemplo, lo dice el diario madrileño ABC. Núñez Feijóo, el líder del PP, anunció que negociará con los grupos parlamentarios e intentará formar gobierno. Pidió que nadie bloquee sus gestiones y recordó que nadie ha gobernado en España sin haber ganado las elecciones. Esto porque podría darse la muy paradójica circunstancia de que Pedro Sánchez siga en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. El Kremlin aseguró hoy que Rusia nunca ataca infraestructuras sociales y religiosas al comentar el ataque del sábado contra Odessa, principal ciudad ucraniana en el Mar Negro, en el que resultó dañada la Catedral de la Transfiguración. Lo hemos afirmado en reiteradas ocasiones y podemos repetirlo. Nuestras Fuerzas Armadas nunca atacan infraestructuras sociales y menos templos, iglesias y otros edificios similares, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente ruso Vladimir Putin prometió continuar suministrando grano a los países africanos pese a las sanciones que pesan sobre Moscú, en un artículo publicado por el Kremlin dedicado a la segunda cumbre Rusia-África que se celebrará en San Petersburgo los días 27 y 28. Comprendemos perfectamente la importancia del suministro ininterrumpido de alimentos para el desarrollo socioeconómico y la estabilidad política de los estados africanos. El Papa Francisco propuso al patriarca ortodoxo ruso Kirill reunirse a finales de agosto o principios de septiembre en el aeropuerto de Moscú en su viaje de camino a Mongolia. El Papa romano propuso al patriarca reunirse en uno de los aeropuertos de Moscú. El aeropuerto es una zona de tránsito, así que aquí también podría tener lugar una reunión, comentó Leonid Sebastianov, jefe de la Unión Mundial de Viejos Creyentes. Y tenemos en Israel decenas de miles de manifestantes se concentraron en Tel Aviv y Jerusalén antes de la votación parlamentaria de hoy lunes sobre la limitación de la capacidad de la Corte Suprema de Israel para anular las decisiones del gobierno. Los partidarios dicen que la medida daría mayores poderes a los gobiernos elegidos democráticamente. Estamos parados en las calles porque no podemos hacer otra cosa si queremos salvar la democracia israelí, escribió Yuval Noah Harari, el famoso historiador. La crisis se encuentra entre una serie de factores que cambian la opinión pública en los Estados Unidos sobre las relaciones con Israel, con menos probabilidades de que los estadounidenses describan a su aliado como una democracia y más simpatía por los palestinos. El reloj indica en este momento 9:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy con el hashtag Revolución Sandinista, porque esta semana se celebran 44 años de la Revolución Sandinista y vamos a hacer una radiografía de lo que es Nicaragua hoy por hoy. Ello después de esta pequeña pausa comercial. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:44. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con experiencia, y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras.
y ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 1-844-864-4727, que equivale a 1-844-8-MIGRAR. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El pasado miércoles en la noche, la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron el 44 aniversario de la Revolución Sandinista. Esto a 1,5 kilómetros de distancia de su vivienda, que a la vez sirve como despacho, en una plazoleta en la que se alza una estatua de Augusto César Sandino, la figura fundacional del sandinismo, montado en una mula. El sitio resulta simbólico porque hasta 1979, cuando fue derribada, se erigió allí la efigie ecuestre de Anastasio Somoza García, el fundador de la anterior dictadura de Nicaragua. 44 años después de la Revolución Sandinista, ¿qué es Nicaragua hoy por hoy? ¿Qué es esa revolución hoy por hoy? De allí que nuestro foro del día de hoy sea hashtag Revolución Sandinista, 44 años. En la ciudad de San José de Costa Rica está el analista político nicaragüense Eliseo Núñez. Eliseo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Eliseo, ¿me oyes? Eliseo no me oye. Gracias y siempre. Se oye con cierto delay. Y en la ciudad de Houston está Ricardo Somarriba, quien es periodista nicaragüense. Ricardo, a ver, ¿nos escuchas? Muchísimas gracias por invitarme en esta ocasión también para hablar de un tema que ha sido relevante en los últimos días debido a los diferentes comentarios que han surgido referente a lo que es la revolución en Nicaragua. Hago una primera observación. Los dos están en el exilio. Eliseo en San José y Ricardo en Houston. Eliseo, ¿desde cuándo estás en San José? ¿Por qué saliste de Nicaragua? ¿Por qué tuviste que salir de Nicaragua? Eliseo Núñez. Gracias y disculpen la interrupción, pues tenía inestabilidad en internet. Estoy acá desde hace 2 años, desde junio del 2021. Tuve que salir de Nicaragua cuando empezó la redada contra los principales líderes de la oposición, que comenzó con los candidatos a la presidencia, mejor dicho, los precandidatos a la presidencia, porque ya había un acuerdo de unidad cuando esto comenzó, un acuerdo de un solo candidato. Y el siguiente nivel de captura era el nivel donde yo estaba, que éramos todos los que trabajábamos los temas de operatividad de la oposición, y ahí básicamente me vi obligado a salir de mi casa y estar escondido adentro de Nicaragua y después salir hacia Costa Rica. Y le pregunto a Ricardo Somarriba, ¿desde cuándo estás en Houston, fuera de Nicaragua, y por qué tuviste que salir? Bueno, en Houston tengo ya alrededor de 8 meses, 9 meses de estar acá en Houston, pero salí de Nicaragua el 21 de julio del 2018. Ya he cumplido 5 años de estar fuera de Nicaragua. Salí en la primera oleada de represión en contra de periodistas y medios de comunicación, cuando el aparato represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en ese momento únicamente la Policía Nacional, hoy que está a mando de Daniel Ortega, empezó ya a reprimir a los medios de comunicación, a la prensa independiente que realizábamos cobertura a las protestas y manifestaciones de abril del 2018. 44 años atrás triunfa la Revolución Sandinista, se derrota la dictadura de Somoza y un nuevo panorama se le abre a Nicaragua. ¿Qué pasó? ¿Por qué se terminó como se ha terminado hoy, 44 años después? Le pregunto a Eliseo Núñez. Mira, no es sorprendente el tema de sustituir una dictadura por otra.
Si vos analizás la historia de la Nicaragua independiente, cada vez que se genera un gobierno autoritario, se genera un conflicto y es sustituido por otro gobierno autoritario. Lo único que ha variado es que estos periodos iniciaron en 35 años y el penúltimo, que fue el de Somoza, ya fue de 45 años prácticamente. Y este periodo, porque yo para ver esto lo miro como un todo, desde que ganó Ortega a través de la Junta de Gobierno hasta hoy, ya lleva 44 años. Es decir, ellos han aprendido a sobrevivir, los dictadores se están volviendo más eficientes en Nicaragua y logran sostener su sistema más tiempo del que lo sostenían anteriormente. Y a los que me dicen de que sí, que hubo el gobierno de doña Violeta, de Alemán y de Bolaños, que digo, pues también Somoza tuvo el gobierno de René Schick, de Leonardo Argüello y de otros presidentes que no fueron Somoza, ¿no? Entonces, Ortega ha estado ahí y este periodo ya lleva 44 años. La clave es salir de ese ciclo. ¿Qué pasó? Porque cuando triunfa la señora Violeta Chamorro, parecía que se había dado ya una ruptura dentro de lo que era el gobierno sandinista, entraba una fuerza política completamente distinta con nuevos aires. ¿Qué pasó para que esa apertura pues no progresase? En el tiempo, quiero decir. Sigo con Eliseo Núñez. Yo a eso lo he llamado una transición incompleta o inacabada. Realmente se estrelló contra la poca capacidad que tuvo la oposición de hacer un gobierno en que la democracia le diera respuesta a los principales problemas del país. Y es que, aunque sabíamos de que era un gobierno de reconstrucción y que Nicaragua pasó básicamente en la postración económica desde el gobierno de Ortega hasta 1994, cuando empezó a crecer, que fue ese año 1994, y continuó creciendo hasta el 18, básicamente, en Nicaragua, no se trasladó eso en beneficios tangibles para la población, y peor aún, porque muchos pueden decir no se podía inmediatamente, los niveles de corrupción fueron tan altos que la población sintió que realmente el sistema no le estaba funcionando. Y esto fue aprovechado por Ortega para mantener digamos, su núcleo duro de 38%, que nunca creció, porque también la población rechaza a Ortega, nunca ha crecido del 38%, pero con las elecciones del 2006 y yendo la oposición a Ortega dividida, Ortega le fue suficiente con ese 38% para ganar. Es decir, Ortega no ganó, la oposición a Ortega perdió. Hablaba Eliseo Núñez, me gustaría tener la visión sobre el mismo punto del periodista Ricardo Somarriba desde Houston. Triunfo de la Revolución Sandinista en el 79, gobierno de Violeta Chamorro años después, y ese trayecto que nos trae hasta el día de hoy. Por favor, Ricardo. Sí, en 1979, como lo decía don Eliseo Núñez, llega lo que es la Revolución Sandinista, que al final fue una lucha que ellos se tomaron, porque en realidad la participación del pueblo fue una revolución espontánea donde el pueblo el pueblo de Nicaragua estuvo involucrado y ellos se añaden se roban esa revolución y le ponen nombre y apellido Revolución Sandinista. Posteriormente, a los años del gobierno de doña Violeta Chamorro, yo considero de que la historia nos ha demostrado de que Daniel Ortega cumplió con su palabra en aquella que dijo, en aquella plaza, cuando estaba y sabía lo de su derrota, luego del triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro, que iban a gobernar desde abajo. Entonces Daniel Ortega, durante el periodo de doña Violeta Barrios de Chamorro, el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, comenzó a gobernar desde abajo, comenzó a gobernar desde la asamblea, cuando le dieron una cuota de poder, comenzó a gobernar desde el ejército, cuando su hermano, también Humberto Ortega, estaba en la primera línea del ejército de Nicaragua, en ese momento todavía llamado Ejército Sandinista, y también desde las sazonadas en las calles. Recordemos la historia de los 3 gobiernos donde no estuvo Daniel Ortega en la presidencia, cómo fueron. Hubo protestas en las calles, hubo azonadas, hubo una serie
de manifestaciones que Daniel Ortega las convertía en unas manifestaciones violentas. Entonces, eso trajo tanto un retroceso cultural en Nicaragua, un retroceso económico, que al final es lo que él viene diciendo en sus discursos, que son completamente vacíos, que durante los 16 gobiernos neoliberales, como él le llama, como él le suele llamar, hubo pobreza, de que no hubo un desarrollo completamente, y es ahí donde se jacta para poder él relanzarse en el 2006 con una campaña completamente vacía, que lo único que ofrecía es: no vamos a regresar a los gobiernos neoliberales, o vean cómo nos están haciendo los gobiernos neoliberales. Entonces, luego de esto viene lo que es el pacto, porque es algo que está en la historia y es algo que se tiene que abordar, es el pacto de Ortega Alemán, que es lo que a través de una maraña de corrupciones lleva nuevamente un fraude electoral lleva nuevamente a Daniel Ortega al poder. Historias hemos conocido mucho de muchos militantes sandinistas, tanto del pasado como del presente, que se sienten completamente desilusionados de la revolución sandinista. Familiares tengo yo que participaron en la revolución y que hoy dicen: no, es completamente diferente al panorama que nos ofrecieron cuando nosotros estábamos en los campos, cuando nosotros estábamos combatiendo en aquel momento. Hablaba Ricardo Somarriba desde Houston. Tocando el tema de los líderes originarios de la revolución, los que triunfan en el año 79, buena parte de ellos, como bien decía Somarriba, pues son víctimas del actual gobierno. Verbigracia Sergio Ramírez, por ejemplo, por citar al más emblemático, quien fuera vicepresidente del gobierno sandinista, y a quien le han quitado, como a tantos otros, nada menos que la propia nacionalidad nicaragüense. ¿Cuál es la situación de todo este liderazgo y por qué Ortega le rompió con ellos? O la inversa, le pregunto a Eliseo Núñez. Ortega requería de un grupo de seguidores que no tuviese mucho pensamiento crítico. ¿A qué apostó Ortega? A algo que tenemos nosotros ahora que verlo, porque yo sí soy optimista en que vamos a regresar a una Nicaragua más democrática, y tenemos la obligación de verlo de esa forma. Al sandinista promedio en 1990 se le convirtió en paria inmediatamente. No conseguía trabajo en la empresa privada, era rechazado, era estigmatizado, era una discriminación absoluta. Entonces Ortega consiguió que ese sandinista promedio que se sentía rechazado por el resto de la sociedad fuese su núcleo duro, y es con el que ha venido navegando, y es precisamente el que ahora siente que es correcto hacer todo lo que se está haciendo, porque simplemente lo miran como una venganza a lo que ellos recibieron de parte de la sociedad, o lo que ellos llaman la derecha en los años 90. Este grupo, que esencialmente son intelectuales de izquierda, migró fuera de Ortega porque no estaba de acuerdo ni con el modelo de caudillismo de Ortega, mucho menos con este modelo de discurso que lo que alimentaba era el resentimiento social y que no procuraba que sanaran las heridas de una sociedad que venía de una guerra civil. Entonces hubo una separación que se vio reflejada primero en lo que se llamó el MRS, y que se vino profundizando, y que como todo tuvo idas y vueltas. El MRS en algún momento volvió a ser aliado del Frente, después otra vez se separó. Vino el tema del pacto, que ya lo señalaba Ricardo. El tema del pacto fue como un parteaguas en la política, incluso muchos liberales nos fuimos del PLC con el tema del pacto, pero regresamos cuando vimos el temor de que Ortega volviera al poder en el 2001. Igual pasaba con el MRS en esas idas y vueltas, pero al final del día se impuso el caudillismo, porque hay que decirlo claramente, los caudillos en Nicaragua no es que amanecen, se sientan con su esposa y dicen: ¿sabes qué? A partir de ahorita voy a ser caudillo. No, sucede porque hay condiciones socioeconómicas y políticas en Nicaragua que permiten la existencia de este tipo de liderazgos, que son liderazgos distorsionados, liderazgos que no calzan con los modelos democráticos, pero son los liderazgos que hasta el momento el pueblo de Nicaragua ha aceptado de alguna manera como normales.
adentro de eso. Eso es parte de las cosas que se tienen que cambiar. Y el MRS o los liderazgos como el de Sergio Ramírez rompen con esto y proponen una alternativa que está asignada obviamente por su ideología, que ellos son de izquierda y que tiene diferencias con otro montón que es de nicaragüenses que nos declaramos liberales o de centro derecha o incluso conservadores. Pero definitivamente lo que los separa es que estos sandinistas que se fueron de Ortega tienen un ejercicio intelectual e ideológico de la política. El Ortega tiene un ejercicio cavernario y caudillista de la política. Hablaba Eliseo Núñez desde Costa Rica. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso vamos a abordar lo puntual, cómo está Nicaragua hoy. Y me gustaría saber por qué es optimista Eliseo Núñez. Al regreso nos ocupamos de esto. Nuestro foro de hoy, hashtag Revolución Sandinista 44 años. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón, en Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón, en Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. 10:05 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes de la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Las noticias de este momento, en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, los fiscales españoles están pidiendo que se emita una nueva orden de arresto internacional contra los líderes independentistas catalanes Carles Puigdemont y Toni Comín, semanas después de que un tribunal superior de la Unión Europea les quitara la inmunidad del Parlamento Europeo. La Fiscalía del Estado español solicitó hoy al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que emita una nueva orden de arresto europea para los 2 eurodiputados, según informaron los medios españoles, por el delito de malversación de fondos. La noticia llega menos de un mes después de que el Tribunal General de la Unión Europea dictaminara que estos diputados y la eurodiputada Clara Ponsatí deberían ser despojados de su inmunidad. Recordemos también que Puigdemont se considera clave en una potencial alianza con Pedro Sánchez después de las elecciones que ocurrieron ayer en España para hacer gobierno. Pero ahora, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué enredo tan grande lo que ha pasado en España luego de las elecciones de ayer? Bien, ya nos ocuparemos de eso. A las 18 minutos regresamos a nuestro foro del día de hoy, hashtag Revolución Sandinista 44 años. Quedó en el aire nuestra pregunta, ¿qué es Nicaragua? ¿Cuál es el estado de Nicaragua a la fecha, al día de hoy? Comenzamos con Ricardo Somarriba, periodista nicaragüense exiliado en Houston. Ricardo, por favor. Hoy por hoy Nicaragua es un estado fallido. Si tomamos en cuenta las últimas elecciones de los últimos 3 periodos presidenciales, han habido fraudes electorales. Este último no ha sido reconocido, este último gobierno, por llamarlo así, de Daniel Ortega, no ha sido reconocido por el proceso electoral no ha sido reconocido por una amplia lista de países. Las instituciones, los poderes del Estado han sido tomados por Daniel Ortega. Daniel Ortega ve a Nicaragua como de su propiedad completamente y con la última reforma que han realizado a la Policía Nacional ha convertido a este órgano de protección civil, lo ha convertido completamente en una guardia privada para cuidar sus intereses. Desafortunadamente en Nicaragua hay una desmantelación de la democracia.
Ya no hay una democracia plena, no hay ni siquiera un indicio de democracia. Todos los poderes del Estado están sumisos a Daniel Ortega. Hay una persecución completa en contra de opositores, en contra de todo aquel de que represente un peligro para Daniel Ortega. Es una dictadura completa al estilo de Fidel Castro. Y desafortunadamente estos modelos autoritarios y estos modelos socialistas de gobernabilidad socialista que está implementando Daniel Ortega en Nicaragua se está trasladando hacia otras dictaduras socialistas de la región, como es el caso de Venezuela, quien hasta hace poco Nicolás Maduro dijo de que iban a buscar la reforma para poder quitarle la nacionalidad a los opositores. ¿Qué es lo que está sucediendo en Nicaragua? No hay ningún indicio o no hay ninguna forma de protestar, de manifestarse. Incluso la Iglesia Católica ha sido perseguida, y dar sermones en la Iglesia Católica que tengan o que estén relacionados con la política es un riesgo incluso para los sacerdotes, porque están siendo arrestados, están siendo trasladados a las cárceles del país. Entonces, Nicaragua hoy por hoy es un régimen totalitario, es una dictadura completa, donde desafortunadamente no hay un espacio de participación política, y donde todos los sectores de la sociedad están siendo reprimidas y oprimidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hablaba Ricardo Somarriba. Le pregunto entonces ahora a Eliseo Núñez, ¿cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy? ¿Qué es Nicaragua hoy por hoy? Una inmensa cárcel, ese es básicamente lo que lo define. Nadie puede hablar, nadie puede hacer, nadie puede decir nada con lo que el régimen esté en desacuerdo. El control social ha avanzado, pero también comienza a generar una olla de presión enorme que incluye a gente alrededor del poder. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las familias de los militares, de los de alto rango o de rango medio incluso, no pueden salir del país sin un permiso especial de la esposa de Ortega, de Rosario Murillo. Esto básicamente se repite también con muchos poderes del Estado, pues con todos los poderes del Estado, diría yo, con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional. Los empleados públicos tienen que reportar a sus familiares si estos ponen algo en las redes, y también tienen que reportar cuáles son las redes de sus familias inmediatas, las redes sociales, para que el gobierno los esté monitoreando. Los empleados públicos no pueden salir del país si no tienen un permiso de su jefe inmediato. Y el ciudadano común se mira acosado por el tema de impuestos y por un tema de una corrupción generalizada de la policía sandinista que hoy en día, y pueden ustedes hacer la prueba, que si quieren en Waze ver cruzar Nicaragua, le van a aparecer como unos 30 o 35 puestos policiales donde va a haber que pasar si querés circular en las carreteras al interior del país. Es decir, es absurdo el tema de la represión, pero vos preguntabas de dónde venía mi optimismo. Yo creo que esto está deteriorando enormemente la capacidad de mantener cohesionado su propio círculo. Y esta inestabilidad que también se va a ver en el tema de la sucesión, donde Ortega ya comenzó hace rato a generar una sucesión a favor de su esposa, y apareciera, porque todavía no está muy claro, a favor de uno de sus hijos, después de la esposa, después de Rosario. Entonces, este modelo también genera vulnerabilidades a lo interno y genera también de parte de ellos una reacción que solo puede ser calificada de paranoia, lo cual lo va a llevar inexorablemente a tener encontronazos y conflictos con su propio círculo de poder. A ver, en la palabra paranoia esa palabra me estaba dando vueltas en la cabeza mientras hablabas, Eliseo, de todas las limitaciones que se le ponen a las personas que trabajan para el Estado y sus familiares. ¿Por qué
ese celo en evitar que salgan del país, ese celo en tenerlos controlados? Porque tienen información que puede ser usada para todos los temas de delitos de lesa humanidad. Ese es uno de sus principales temores. Y incluso es un temor que permea más allá de ellos mismos. Una cosa que tiene que quedar clara para la oficialidad de la policía y del ejército es que ya una vez muerto el dictador, digamos que no sale del poder y que muere en su propia cama, aún en esas circunstancias, que es la mejor para ellos, la persecución de estos delitos no prescribe, y que cuando un oficial, tanto de la policía o del ejército, que violentó los derechos humanos hoy y que hoy tiene, digamos, mi edad, 50 años, dentro de 30 años es enjuiciado, va a estar en el crepúsculo de su vida, sin ningún dictador ni sistema que lo defienda, y que va a ser perseguido por la justicia donde él se mueva, y va a tener un rechazo social global por ser violador de derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad. Entonces, este tipo de cosas van a perseguir a Ortega, y es parte de la paranoia. La otra paranoia es que estas dictaduras han caído precisamente cuando su estamento interno es el que se mueve en la dirección opuesta a sus propios intereses. Y esto lo vemos, por ejemplo, el caso más emblemático es Stroessner. ¿Y por qué es emblemático? Porque a Stroessner le da el golpe de Estado a su consuegro. No se lo da a nadie más que su propio consuegro. Entonces, el hecho de que esto suceda, él lo pone para hoy. Y el último, que es algo que incluso cuando todavía este nivel de represión era menor, que fue como para el 14, 15, el tema de Gaddafi. Para Ortega el tema de Gaddafi es un tema que lo horroriza. Cada vez que piensa él en eso, alguien se lo menciona, hay alguna reacción represiva de parte de él, desde esos años incluso. Entonces, él vive paranoico, él cree que lo van a matar, él cree que lo van a botar de su propio círculo, él cree que lo van a enjuiciar, o sea, él vive una vida que realmente está llena de temores, aunque muchos de los del lado de él dicen que Ortega solo cree que está en peligro cuando las balas le silban en su oído, pero aparentemente no es así, teme a muchas otras cosas. Eliseo Núñez, analista político desde Costa Rica. Ya Eliseo explicó por qué es optimista. Le pregunto entonces, ya para cerrar, a Ricardo Somarriba, ¿eres optimista? Y si lo eres, ¿por qué? Optimista quiero decir, optimista en que en un futuro no muy lejano Nicaragua pueda ser democrática. Ricardo, por favor. Bueno, hay mucha tela que cortar en el tema de la oposición en Nicaragua. Hoy que los precandidatos presidenciales fueron trasladados a Estados Unidos después de lo que ellos llamaron una liberación. En realidad no fue una liberación, lo que hicieron fue deportar y arrancarles la nacionalidad. El círculo de Ortega dice que fue una liberación. Esperamos de que haya una reunificación, que es lo que fue el tema principal del por qué ha llevado a que Daniel Ortega permanezca mucho más tiempo en el país, en el poder, además del uso de las armas, además del uso de la represión. Hoy por hoy la oposición creo que tiene que hacer un trabajo muy importante en el tema de la unidad. Están intentándolo, lo han intentado ya muchas veces, pero por parte de la oposición no me siento tan optimista, porque al final de cuentas están realizando lo mismo que realizaron durante el preproceso de elecciones en Nicaragua. Cada quien tiene su visión diferente, y es bueno que cada quien tenga su visión diferente sobre lo que debe de hacerse en Nicaragua. Sin embargo, siempre hay los conflictos y los intereses, siempre en alguno de ellos está de por medio. Para mí, regresar a Nicaragua en este momento es un riesgo completamente. Sin embargo, siento el optimismo de que podré en algún tiempo, en unos años, poder regresar a Nicaragua, pero el poder regresar a Nicaragua tiene que ser sin
Ortega en el poder, sin ninguna de las estructuras sandinistas en el poder, porque si no, entonces estaríamos regresando a a los años de doña Violeta Barrios de Chamorro, que es la gobernabilidad de un gobierno diferente a Daniel Ortega, pero con Daniel Ortega gobernando desde abajo. Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Ricardo Somarriba, periodista nicaragüense exiliado en Houston. Muchas gracias. Y muchas gracias también a Eliseo Núñez, quien nos habló desde San José de Costa Rica. Muchísimas gracias, Eliseo. Gracias a ustedes y un abrazo. Bien, el reloj indica 10:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:23 de la mañana. España. En España ha habido elecciones y la expresión que he leído en el ABC es que dejaron todo en un punto muerto. Es tan paradójica y confusa la situación en España que, como se preveía, ganó el Partido Popular de Núñez Feijóo, pero no con el volumen de números que se esperaba. Y Pedro Sánchez, quien recibió un varapalo en las autonómicas y municipales del 28 de mayo, recuperó un segundo aire importante. Y tenemos esta situación que es la que llamo paradójica. Pedro Sánchez perdió las elecciones, es decir, las perdió su partido, pero podría seguir en el gobierno. Vamos hasta Madrid. En la línea telefónica está el periodista Manuel Campo Vidal. Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Buenos días y buenas tardes. Encantado de saludaros, César. Efectivamente, como dices, está muy complicada, digamos, la situación, pero ya comentamos el otro día contigo que España tiene un sistema electoral que es parlamentario. Son los parlamentarios los que votan al presidente. No es un voto directo como sucede en Estados Unidos o en Panamá. No es como en Francia, que luego hay segunda vuelta. No, aquí se vota parlamentarios. Y aunque en principio, evidentemente, ganó las elecciones y nadie lo discute, Núñez Feijóo y tuvo unos diputados más, es insuficiente para llegar a la mitad más uno, con lo cual no es seguro que vaya a ser el presidente aun habiendo ganado las elecciones. A ver, en los titulares se han quedado en el control más o menos o con la posición privilegiada para decidir Esquerra Republicana Catalana y el partido Junts per Catalunya de Carles Puigdemont. Sí. Pero Puigdemont, que es un radical independentista que ha declarado que no le importa, no tiene nada que ver con España, que no le importa el equilibrio de España, ni mucho menos, es ahora víctima de lo siguiente. Esta información me llega de última hora. Los fiscales españoles están pidiendo que se emita una nueva orden de arresto internacional contra los líderes independentistas catalanes Carles Puigdemont y Toni Comín, semanas después de que un tribunal superior de la Unión Europea les quitara la inmunidad del Parlamento Europeo. A ver, ¿de qué manera complica esto aún más la situación? Bueno, lo complica más, obviamente, porque por una parte el propio Puigdemont ha hecho un tuit en inglés diciendo: resulta que yo soy clave para la gobernabilidad de España y al mismo tiempo el Estado español dicta una orden en la que se me insta, digamos, a que sea detenido. Bueno, estas cosas son así. A veces el Poder Judicial va por un lado y la aritmética política en este caso pues va por otro. Pero vamos a ver, hay que darnos algún tiempo. Yo no descarto tampoco que se tengan que repetir elecciones y pensemos que las elecciones generales en España del 2015 se repitieron en el 2016 y la del 2019 también tuvieron que repetirse dentro del propio año, pues porque no había las mayorías suficientes para sacar a un presidente. Por el camino, como aquí hay que tener votos, pero además hay que tener capacidad de negociación con el resto
de partidos del arco parlamentario, tampoco es descartable que vuelva a ser investido Pedro Sánchez, ¿no? Lo cual pues deja al país en unos meses de una cierta, naturalmente, incertidumbre, pero como España está presidiendo, porque le toca en este segundo semestre del año, la Unión Europea, porque esto es un turno rotatorio cada 6 meses, yo creo que a Sánchez hasta le viene bien que todo esto se retrase mucho porque acababa de comenzar el 1 de julio, ¿no? Sí. Lo cual está todo en el aire y desgraciadamente yo creo que aquí lo que quedó claro ayer es que quien cumplió claramente fue la ciudadanía, porque le pusieron las elecciones el 23 de julio con un calor tremendo y la gente cambió sus vacaciones, muchos volvieron a su lugar de residencia solo para votar. 2.600.000 personas votaron por correo y aquello funcionó pues de forma inmaculada, porque afortunadamente el sistema tiene todas las garantías. Yo creo que la gente estuvo a la altura y ahora son los políticos los que tienen que estar a la altura de la gente. A ver, dejemos la eventual repetición de elecciones por un momento de lado, Manuel. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo se deciden las eventuales alianzas? Veamos el caso del triunfador, el Partido Popular. Con un detalle, su principal aliado sería Vox, pero el señor Abascal le ha echado la culpa a Feijóo por la debacle de Vox. No habla muy bien esto del señor Abascal, ¿no? Pero me gustaría... Eso es así. Eso es así, no es correcto. Es decir, por una parte, el problema del PP, que tiene menos de 140 diputados, es que tiene que llegar a 176, ¿no? Pero aún sumando los que tuviera la extrema derecha de Vox, de Abascal, no llegarían. Y nadie quiere sumar con ellos porque España no quiere a la extrema derecha. La extrema derecha, es verdad, está presente en Italia, en el gobierno de Finlandia, que prácticamente hay derivas de esa naturaleza en Polonia y en Hungría, y en Francia tiene un poderío muy fuerte, pero la gente aquí no quiere volver atrás, Entonces, además, lo que añades, César, es correcto. Tanto ayer por la noche como hoy mismo diversos dirigentes de su partido están en una guerra abierta contra el señor Feijóo, es decir, una guerra dentro de la ultraderecha con la derecha. Entonces, es muy difícil que por ahí se vaya a llegar a una mayoría de 176, a pesar de que hay pues pequeños partidos, ¿no? De Navarra, un diputado, de Canarias, otro diputado, que se vayan a sumar. Por esa parte, la suma es muy difícil. Entonces la tendría más fácil relativamente la izquierda, con Sánchez a la cabeza, pregunto. Lo tendría, salvo que el Partido Socialista se abstuviera, como le están pidiendo incluso algunos dirigentes o los dirigentes de su partido, para facilitar la gobernación del país por parte de la derecha, aunque fuera en una minoría, muy minoría, ¿no? Esa es una posibilidad que hasta que pasen los plazos, yo creo que es muy improbable, pero bueno, es una posibilidad y me preguntan por posibilidades. Y la segunda es sí, que el propio Pedro Sánchez hiciera las sumas oportunas con la extrema izquierda populista, digámoslo así, de Sumar, que ya estaba coaligados con el gobierno, más el Partido Nacionalista Vasco, más Bildu, más Esquerra Republicana, y por ahí y el Bloque Nacionalista Galego, y por ahí estarían bastante más cerca de sacar el gobierno. Todo es muy difícil y, como ves, César, España está partida en 2 bloques. Ahora, en la eventualidad de una repetición de las elecciones, ¿quién la decide y cuándo se tendría que decidir? Bueno, pues se decide por agotamiento de los plazos. Ahora lo que va a suceder, las elecciones fueron el 23 de junio, la idea es que se constituya la Asamblea Parlamentaria, que llamamos las Cortes, a partir del 16 del mes de agosto. A partir de ahí se tienen que empezar a poner los procedimientos en marcha. El rey Felipe VI, que es el jefe del Estado, debe recibir como consulta a los dirigentes de todos los partidos y se puede encontrar el rey que tenga a 2 que quieran, es decir, a Núñez Feijóo, que diga sí, yo quiero ir a la investidura, aún sabiendo que probablemente no sale, o casi seguro no sale, y que también se encuentre con Pedro Sánchez que diga sí, yo quiero ir a la investidura.
uno detrás de otro. Luego hay otras posibilidades, que es que en la segunda votación el que tenga más sí es que no es, pero es que el resultado en contra de lo que decían las encuestas, el Partido Popular ni sacó mayoría absoluta, eso era prácticamente imposible, ya lo sabíamos, ni llegó a 176, aunque sumara a Vox y no estuvieran enfrentados, y además no tiene más votos que la suma de las izquierdas, con lo cual yo sinceramente veo muy difícil que gobierne Núñez Feijóo, aun habiendo ganado las elecciones. Manuel, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Encantado. Un saludo, César. Manuel Campo Vidal, periodista, nos habló desde Madrid. Son las 10:33 de la mañana. Este próximo sábado, 29 de julio, desde las 4 de la tarde, tendremos la Noche de la Herencia Venezolana en el Loan-Depot Park de los Marlins de Miami. Los Marlins van a recibir a los Tigres de Detroit y será la última oportunidad de tener a Miguel Cabrera jugando en Miami, la ciudad donde él debutó en Grandes Ligas. Se le va a rendir un homenaje durante el juego. Al final habrá premios, sorpresas, un concierto para Miguel Cabrera. Puedes comprar tu entrada por marlins.com/Venezuela. Es importante que la hagas por marlins.com/Venezuela porque solo así tendrás acceso a todos los premios, recibirás una franela conmemorativa y vas a contribuir con 125,000 niños y jóvenes venezolanos de fe y alegría. Por ello, compra las entradas solo a través de marlins.com/Venezuela. 29 de julio desde las 4 de la tarde, la Noche de la Herencia Venezolana en el Loan-Depot Park. 10:35. ¿Qué está pasando en Israel? El presidente Biden, entre las noticias que leí temprano de Estados Unidos, le pedía a Benjamín Netanyahu que no se apresure con la polémica reforma judicial, dado el nivel de amenazas y desafíos a los que se enfrenta Israel ahora mismo. Cita textual para Biden. Hemos visto en los diversos noticieros en Estados Unidos en la mañana de hoy los reportes de los hechos de violencia, las manifestaciones que se están dando hoy allá en Israel. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a consultar a un experto en política israelí, como lo es el analista Ariel Segal. Ariel está en Lima. Ariel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. ¿Qué pasa en Israel? Un placer estar en tu programa. Ajá. ¿Qué pasa en Israel, Ariel? Bueno, para empezar el Parlamento ya aprobó una ley que cambia uno de los privilegios, si se quiere la palabra, o una de las funciones que puede hacer cualquier tribunal, y en especial la Corte Suprema de Justicia, que es lo que se llama el principio o la cláusula de razonabilidad. Esto significa que cuando un tribunal toma una decisión en función de lo que los jueces consideran que es razonable por precedentes que se han dado en el pasado, en otros casos, para el Parlamento israelí esas decisiones de las Cortes no van a valer. Y primero tengo que explicar que Israel no tiene una constitución escrita, es como Reino Unido y es como otros países, creo que son como 8 o 10 democracias en el mundo, que tienen una serie de códigos penales de diferentes tipos, pero no una constitución. Y entonces el derecho se parece más al derecho anglosajón, no al derecho romano, como tenemos en América Latina o incluso Estados Unidos. Eso quiere decir que las cortes deciden en base a decisiones de casos anteriores y no que todo está por escrito perfectamente explicado. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de la Corte Suprema? Que si el día del mañana la Corte Suprema dictamina que
un funcionario del gobierno, del parlamento, no debe tener un cargo por casos de corrupción, cuestión que ocurrió con el gobierno de Netanyahu, ese gobierno de Netanyahu. Eso se basa en el principio de razonabilidad. Y entonces el gobierno lo puede ignorar. Y esa es la cláusula que pasaron justamente hoy, porque Netanyahu quería hacer una reforma mucho más radical del sistema judicial, pero lo que está haciendo es pasándolo por cuentagotas, etcétera, pero con la ley judía. Entonces, justamente eso es lo que la gente que está protestando quiere prevenir, que no se llegue a dar un panorama de ese tipo. Ya, delicado todo, sin duda. Ariel, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Ariel Segal es analista político, es experto en política israelí. Nos habló desde la ciudad de Lima. Son las 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. Temporada ecléctica microteatral Caracas. Un evento que constituye la cartelera de microteatro más grande y diversa del país. Un punto de encuentro para el público y las artes escénicas en un ambiente festivo que permite reconocernos como país. Esta temporada la hemos bautizado como ecléctica porque buscamos reunir diferentes tendencias y visiones del teatro en un mismo espacio por un periodo de tiempo concreto en la ciudad. Comedia, drama, terror, tragicomedia e improvisación en un espacio acondicionado para ello. Robert Chacón es el director de Microteatral Caracas, temporada ecléctica. Pero no está en Caracas, está en Barcelona, España. Así que vamos a cruzar el océano para hablar de Caracas. Robert, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Hola César Miguel, buenos días para ti, buenas tardes para mí y buen día para el resto del mundo que nos escucha. Muchísimas gracias por este contacto. Muy bien. A ver, esta temporada ecléctica está desde el 21 de julio y va a estar hasta el 13 de agosto. La experiencia hasta la fecha de hoy, 24, ya tienen 3 días de actividad. ¿Cómo ha sido? Pues ha sido maravilloso este inicio. Creemos que el público tenía muchas ganas de disfrutar el talento venezolano en Caracas, ¿no? Para nosotros siempre es un placer tener la oportunidad de presentar obras de microteatro en espacios Urban Couplet. En esta temporada tenemos 33 obras de microteatro disponibles en los 3 niveles de espacios Urban Couplet. Un evento bastante grande a que invitamos a todo el público de Caracas a visitarlo. A ver, ¿y qué tipo de obras están presentando, ya que definieron esto como ecléctico? Sí. Lo bonito de esta temporada, además de ser muchas obras, es que tenemos la oportunidad de tener distintos géneros del teatro reunidos en un mismo lugar. Podemos encontrar terror, drama, comedia, humor, improvisación. Tenemos de todo un poco, es decir, si tú eres una persona que te gusta mucho más la comedia, pues tendrás alternativas de comedia, pero si eres una persona que te gusta un poco más el drama o el terror, pues también vas a tener opciones para ti. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Celebrar la diversidad de los géneros dentro del teatro y de las artes escénicas. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, me acerco al Urban Couplet y sí. ¿Qué voy a buscar allí? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué debo hacer? Depende del día que vayas, tienes promociones. Por ejemplo, el miércoles tienes una promoción que es 3x1. Con la compra de una entrada vas a poder disfrutar hasta 3 obras de microteatro. Es decir, si compras 2 entradas el miércoles, ya vas a poder ver 6 funciones durante el día, que es lo máximo que puedes ver durante una visita al evento. El jueves, por ejemplo, la promoción es 2x1. Es decir, con la compra de una entrada puedes ver 2 obras de microteatro y así sucesivamente. Las funciones comienzan a las 6:45 de la tarde y terminan a las 9:15. Entonces puedes ir
o desde las 6:45 o más hacia la noche, puedes ir a ver las últimas funciones. ¿Nos repites la dirección, Robert, por favor? Sí, Espacios Urban Couplé del CCCT, nivel C2 en Caracas. Muy bien. Bueno, invitados todos los interesados que estén en Caracas. Robert, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. A ti, César Miguel, a vosotros. Que vaya muy bien. Gracias. Robert Chacón es el director de Microteatral Caracas, temporada ecléctica, que se estará presentando hasta el 13 de agosto. Son las 10:50 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el gobierno de Japón planea desarrollar un superordenador de nueva generación con vistas a avanzar en el campo de la inteligencia artificial que se situará entre los más potentes del mundo, según adelantaron hoy los medios locales. La nueva computadora podría estar operativa desde el próximo año y a través de la nube será puesta a disposición de firmas domésticas que desarrollen sistemas de inteligencia artificial generativa, entre otros proyectos informáticos de vanguardia. ¡Wow! Muy bien, caray. Hoy, Flor Alicia, es el Día Internacional del Tequila y es también el Día Mundial del Autocuidado de la Salud. Cada 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado para promover y mantener nuestra salud física y mental, cuidándonos a nosotros mismos. Este día nos invita a fomentar estilos de vida saludables, hoy y todos los días. Es también el Día de la Armada Venezolana y en Venezuela es día feriado por el natalicio de Simón Bolívar. 10:52. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.